El libro de Apocalipsis es como un drama que describe una batalla. La batalla entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte. Es una batalla donde las líneas están claramente delimitadas. Por un lado, usted tiene las fuerzas del bien. Y esas fuerzas del bien se representan por medio de los ejércitos celestiales, por medio de Dios, los ángeles y los demás miembros de la corte celestial, los serafines y los querubines, que todos luchan a favor de los creyentes y luchan a favor de ellos para llevarle a la vida plena, a la vida buena. Para eso es que las fuerzas de la vida se manifiestan. Sin embargo, el libro de Apocalipsis no es bobo, no es inocente. A veces nosotros tenemos una lectura como inocente de la historia y queremos negar que el mal existe. El libro de Apocalipsis reconoce que el mal sí existe. ¿Y cómo representa el mal? Pues por medio de Satanás, por medio del monstruo o la bestia, como se traduce en algunas Biblias, por medio de una representación de la iglesia de Roma, no como capital de la iglesia católica, sino como capital del imperio romano, al cual llama la gran ramera, la gran prostituta. Y también habla de otras entidades del mal, de demonios y otras entidades del mal, que todas ellas unidas componen las fuerzas de la muerte. Y en Apocalipsis vemos esa lucha entre las fuerzas de la vida que quieren bendecirnos y las fuerzas de la muerte que se empeñan en destruir al ser humano, pero de manera particular a los creyentes. Hay un drama apocalíptico. Y en ese drama apocalíptico, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de fe, tiene un campeón. Tiene un campeón que lucha por ellos y por ellas, que les defiende. Y ese campeón es el Cristo resucitado. El papel determinante que juega Jesús en el libro de Apocalipsis no puede ser menospreciado. Es la figura central de la historia de la salvación. Y queda claro desde el capítulo 1, cuando el Cristo resucitado se le revela a Juan. Juan no es, probablemente no haya sido la persona que escribió el Evangelio, sino que este es Juan el anciano, un hombre que probablemente era supervisor, lo que nosotros a veces llamamos obispo o superintendente de iglesias en una zona de lo que hoy es Turquía, lo que antes se llamaba como Asia Menor. Ese hombre fue encarcelado por su fe. Y lo que hicieron fue que lo llevaron a una islita, de ese montón de islitas que están en el Mediterráneo, y allí lo soltaron a la intemperie, y esa era la cárcel. Duerme donde pueda y come lo que pueda. Es como si nosotros agarráramos ahora personas y las lleváramos a la isla de desecheo y las dejáramos allí. Tienes 2 años de cárcel, te venimos a buscar en 2 años y come y bebe y duerme donde tú puedas. Así es que se encontraba Juan el vidente. Y allí él tiene una visión. Y en esa visión ve al Cristo resucitado que le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades es una de las palabras griegas para el infierno. Cristo se presenta como aquel que tiene poder aún sobre la muerte y aún sobre el infierno. Él tiene las llaves en su mano. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo está sometido a la autoridad de Dios. Y que el mal que estamos pasando ahora no es eterno. Dios es eterno. Y que las pruebas que podamos estar pasando hoy van a acabar. Pero el amor de Dios y la gracia de Dios va a durar para siempre. Las palabras de Jesús consolaron a Juan, quien se encontraba prisionero en aquella isla. Y cuando la esperanza parecía que iba a morir, la visión del Cristo resucitado le afirmó la victoria de las fuerzas de la vida.
Y esto lo vemos en dos eventos bien importantes. Dos textos que podemos ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Ese texto dice que Jesús se refiere a sí mismo como el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto es crucial, hermanos y hermanas. Esto es crucial. Cuando Jesús se define a sí mismo como el que vive pero estuvo muerto, está diciendo que ha vencido la muerte. Cuando Él dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades, está diciendo que tiene poder aún sobre aquello que usted y yo más tememos, que es la muerte. El contraste entre la vida y la muerte continúa en todo el libro de Apocalipsis. Si usted va al capítulo 2, versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se refiere a sí mismo como el primero y el último, el que estuvo muerto y venció la muerte con poder. Y ahí podemos ver una referencia bien clara a la crucifixión de Jesús, a que Jesús murió en una cruz, pero venció la muerte. Y el texto nos afirma que hoy el Señor vive eternamente. Y ahí estamos hablando ya no de la crucifixión, sino de la resurrección de Jesús. O sea, que lo que estamos hablando es de la plena manifestación del poder de la vida sobre la muerte. Eso es lo que simboliza Jesús. En el libro de Apocalipsis, la resurrección de Jesús no es algo que Él experimentó nada más de manera privada, solo para Él, sino que la resurrección de Jesús es la fuente de vida para toda la humanidad y para toda persona que se acerque a Jesús con fe. El reinado de Cristo Jesús consiste en vida, y en vida plena, vida que derrota las fuerzas del mal, vida que capacita al creyente para enfrentar el futuro con esperanza, para enfrentar el futuro con esperanza. La vida es narrada en este texto por medio de una visión, y esa visión avanza, y así llegamos al capítulo 5, al quinto capítulo del libro de Apocalipsis. Este es un texto del cual yo les he hablado antes, pero es tan hermoso que vale la pena que lo leamos y lo releamos. Cuando usted llega a Apocalipsis 5, encuentra que Juan el vidente ya está en el cielo y está frente al trono de Dios. Está en el santo de los santos, en el lugar santísimo, frente a la misma presencia del Señor. Y dice el texto: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En Apocalipsis y en toda la Biblia, 7 es el número de lo perfecto, de lo completo. O sea que algo sellado con 7 sellos está completamente sellado. El ángel preguntó: ¿quién entre todos los habitantes del universo era digno de abrir tal libro? Y se buscó en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y nadie era digno no solo de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Es en ese momento que nos dice el versículo 4 que Juan pareció perder la esperanza. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Porque ese libro contenía la crónica, la historia de lo que iba a pasar. O sea, que contenía el futuro. Y si el libro estaba sellado con 7 sellos, estaba completamente sellado. El futuro también estaba sellado. Si el libro permanecía cerrado, no había futuro. No había futuro.
y el mal que el pueblo estaba enfrentando jamás iba a terminar. En ese momento encontramos un milagro. Y es que uno de los 24 ancianos, seres espirituales que están de acuerdo al libro de Apocalipsis ante la presencia de Dios, se acerca a Juan y le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él le dice que hay un campeón de las fuerzas de la vida. Él le dice que hay uno que vive y vive para siempre, que ha vencido, y es Jesús. Pero cuando él mira, no encuentra a un fisiculturista con una metralleta en la mano. No es un héroe de acción. No es un general de un ejército. Mire cómo el texto lo describe en el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero degollado. Un cordero que había sido desangrado. Ese es digno. Ese es digno. ¿Por qué? Porque a pesar de que parece muerto y parece débil, tiene 7 cuernos, o sea, todo el poder. Y tiene 7 ojos, que es toda la sabiduría. Y tiene los 7 espíritus de Dios enviados sobre la faz de la tierra. O sea, que tiene toda la autoridad de Dios para actuar. Una vez más encontramos aquí una referencia a la crucifixión. Jesús murió en una cruz, fue inmolado, sacrificado como se sacrifica un corderito. Pero lo importante es que por medio de su obra salvífica, Él abre la salvación, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Por eso, cuando seguimos leyendo, lo que encontramos es la crónica de una fiesta. Versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La salvación que Jesucristo abre es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. Y es para bendecirnos. Por eso el texto recalca en el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús se presenta a sí mismo como el príncipe del universo, que merece toda alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, si usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, va a continuar viendo cómo se desarrolla este drama. La vida contra la muerte contra la vida. La vida se opone a las fuerzas del mal. Y lo hemos visto. Hay personas que glorifican la muerte. Y el Cristo resucitado representa las fuerzas de la vida. Es el viviente que se opone a las fuerzas del mal. Y aquí nosotros tenemos que comenzar a meditar en que hay 2 maneras de existir. Hay gente que vive plenamente y hay gente que meramente subsiste. Cuando usted vive, usted disfruta la vida que Dios le da y usted disfruta el mundo que Dios le da. Y lo poquito que usted tiene es una bendición. Y usted puede bendecir a los demás porque hay amor de Dios en su corazón. Pero cuando usted ve la vida como una maldición y ve a la otra persona como una maldición y piensa, como decía un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que el infierno son los demás,
Usted vive para matar y vive para morir. La muerte de Jesús inaugura una nueva era en la historia de la salvación. Una era por medio de la cual ustedes y yo podemos compartir plenamente en esas fuerzas de la vida. Y esta es la vida plena. Es un estado sobre el cual la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no opera sobre nosotros. No nos puede matar porque nosotros vivimos con el Señor. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, que el Cristo resucitado vive y vive para siempre. Y los creyentes vivimos y viviremos juntamente con Él para siempre. Aquellas personas que se dejan llevar por las fuerzas del mal meramente subsisten y sus vidas son inconsecuentes. El Salmo 1 las compara con la paja que se lleva el viento. En ese sentido, hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener un compromiso con la vida y que tenemos que rechazar las fuerzas del mal. Cuando usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis, va a encontrar que la batalla, el punto culminante, la batalla más grande, está en los capítulos 19 y 20. Allí el Cristo resucitado aparece en los cielos, al mando de ejércitos celestiales, montado sobre un caballo blanco. Jesús, descrito entonces como Rey de Reyes y Señor de Señores, se enfrenta a todo el ejército de las fuerzas del mal, a Satanás, a la bestia, al falso profeta y al resto de esas entidades malignas. Y esas entidades malignas pierden y son apresadas y son juzgadas. Cuando vemos el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, hay unos cuantos textos que si usted no los lee con cuidado, puede perder su enorme significado. Dice la palabra del Señor: en el capítulo 20, versículo 14, que el juicio de Dios termina cuando se muere la muerte. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La muerte morirá. Y lo que quedará en el universo es pura vida. Por eso es que le dije que el mal no es eterno. Los problemas no son eternos. El sufrimiento no es eterno. Pero el bien es eterno. Y el amor es eterno. Y la comunión con Dios es eterna. Por eso es que les dije y les recalco que el libro de Apocalipsis, cuando usted lo lee correctamente, este libro proclama la victoria de la fuerza de la vida sobre las fuerzas de la muerte. El Cristo resucitado reinará eternamente. Y reinará eternamente en un universo en el cual ya el mal no tendrá poder. Esta es una promesa de parte de Dios para nosotros. Y es una promesa que ustedes y yo tenemos que atesorar. Pero es una promesa que tiene un impacto en nuestra vida. Porque si usted sabe que así es que termina la historia, la pregunta es: ¿con quién usted se va a alinear? ¿Con las fuerzas de la vida o con las fuerzas del mal? Ayer yo escuché una noticia que verdaderamente me dejó conmovido. Y yo no me conmuevo fácilmente. Ocurrió que hace 2 viernes, cuando ocurrieron los ataques terroristas en París, en uno de los lugares
donde hubo una explosión, había un hombre que era enfermero. El enfermero inmediatamente empezó a atender gente, en vez de salir huyendo. Y él vio que había un hombre inconsciente en el suelo. Y él fue a tratar de hacer todo lo posible por salvar a aquel hombre. Cuando él lo voltea, se da cuenta que el hombre tiene un hueco enorme en el torso. Un roto. Un hueco. Él se quedó con aquel hombre tratando de evitar que se desangrara y muriera. Cuando llegaron los paramédicos le dicen: vamos a quitarle la camiseta que tiene debajo de la camisa para poder acceder a su pecho. Y cuando rasgan la camisa, encuentran que el hombre estaba rodeado de cables en su pecho. Y ahí comprendieron que ellos estaban tratando de salvar a uno de los terroristas. Porque el mal no puede vencer. Porque el mal no puede vencer. Quizá ahora ustedes entiendan un poquito mejor porque es que el libro de Apocalipsis comienza con un cántico de victoria, aún en medio de la lucha que vivía el pueblo. A partir de la mitad del versículo 5 está este himno, que probablemente la iglesia primitiva lo cantaba, pero ustedes y yo no conocemos su tonada. Que yo lo leí por primera vez cuando yo estaba recién convertido, hace casi 40 años. Y que sigue siendo uno de esos textos que trae lágrimas a mis ojos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Y por eso, porque el libro de Apocalipsis tiene un mensaje de esperanza, es que hoy el pueblo de Dios, cuando lee este libro, responde diciendo: ven, Señor Jesús.